Hey, ¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Es un día más de cápsulas. El día de hoy yo creo que a muchos los voy a hacer pensar porque a veces tenemos ciertas conductas que pueden ser repetitivas o a veces hasta adictivas y ni siquiera nos damos cuenta. Hay cosas que a lo mejor las tenemos como una adicción y a la única persona que nos puede perjudicar es a nosotros, pero hay ciertas adicciones que pueden perjudicar a nuestro entorno, a nuestros familiares, hasta cosas como bienes que podemos llegar a tener por ese tipo de adicciones. Una de las adicciones que yo creo que ahorita está en tela de juicio es mucho lo que tenemos a las redes sociales. Justo en estos días tuvimos un apagón de las redes sociales y a muchas personas les causó ansiedad por no estar conectados. La verdad también ni me afectó, yo estaba en una junta, cuando salí simplemente hablé por teléfono, llegué a mi casa y me dormí. Y ahí me di cuenta que no tengo una adicción hacia las redes sociales y me causó tranquilidad. Pero hay otro tipo de adicciones que les comentaba que pueden afectar la economía, como son las apuestas. Y hay veces que el término de adicción nada más lo relacionamos con sustancias como el alcohol, el tabaquismo, las drogas, y no tenemos en cuenta lo que son las adicciones conductuales que justo en esta pandemia, por el aislamiento que hemos tenido, ha afectado mucho y ha incrementado mucho ese tipo de adicciones. Y pues para tocar este tema más a fondo y todas las dudas que me surgieron a la hora que lo platiqué con ella, es la doctora psiquiatra Sofía Cárdenas. Ella es médica cirujana por la Universidad La Salle, con especialidad en psiquiatría realizada en el Instituto Nacional de Neurología, avalada por la UNAM. Estudió una maestría en prevención y tratamiento de conductas adictivas en la Universidad de Valencia y un posgrado en adicciones conductuales por la Universidad de Barcelona. Además de diversos diplomados relacionados al manejo de adicciones y emociones, se dedica a la atención de trastornos psiquiátricos y adictivos con apoyo de técnicas de mindfulness y psicofármacos, así como a la docencia a nivel de licenciatura y maestría. Bienvenida, Sofía, es tiempo de hablar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues eres una experta en este tema, eso decidiste estudiar, eso decidiste ejercer. Y como lo comenté al inicio, hay veces que tenemos conductas adictivas y ni siquiera nos damos cuenta, ni lo cuestionamos nosotros como persona, ni el entorno que nos puede llegar a acompañar y ver, decir, ay, pues se la pasa en la computadora o se la pasa jugando, ¿no? Que esta parte de los que son gamers. O los que les encanta comprar y ahorita con la pandemia, pues sabemos que Amazon, Mercado Libre, por todos lados ya no utilizo mucho antes ibas de shopping visual, yo uso a veces como que llenar el carrito, no compro nada, pero eso ya me crea una satisfacción, pero hay muchísimas personas que sí se endeudan comprando compulsivamente. Entonces, antes de iniciar todo este tipo de adicciones conductuales, me gustaría empezar como, ¿qué es una conducta adictiva y en qué momento se puede crear un foco rojo en él? Bueno, la conducta adictiva tal cual va a ser como todo este patrón muy repetitivo de acciones que toma una persona, van a tener un fin, ¿no? Por ejemplo, en las apuestas tienen ese fin de sentir el placer de ganar, o en las compras el fin de sentir como ese rush, ¿no? De adquirir cosas nuevas. Y esto viene muy a la par también de esa característica típica de cualquier adicción, que es esa recompensa inmediata, ¿no? En sustancias, igual la conducta adictiva va a ser beber mucho o consumir alguna sustancia porque el fin es ese placer o esa recompensa inmediata que me da la sustancia. Pero también viene de las conductas, ¿no? Entonces, esta conducta va a ser repetida, tiene ese fin y además a lo largo del tiempo va a empezar a causar daño, genera problemas en la vida de la persona, en su salud, en, en su sueño, en muchos otros ámbitos de su vida, y la persona continúa esa conducta a pesar de las consecuencias negativas, ¿no? Entonces, más o menos esas son las características que nos dicen que podríamos estar hablando de una conducta adictiva, ¿no? No toda conducta repetida va a ser adictiva. Por ejemplo, limpiar mi casa puede ser algo repetido con cierto fin. Tal vez no me cause ese placer inmediato, ¿no? Pero si lo empiezo a hacer de una forma súper excesiva, que ya me cause problemas, conflictos con las personas o que falta el trabajo por estarlo haciendo y a pesar de esas consecuencias no lo logro frenar o lo intento frenar y no lo, eh,
pues no lo puedo detener del todo, entonces podemos empezar a sospechar que se trata de algo adictivo. Ok, por ejemplo, yo de chiquita me encantaban los juegos, ¿no? Ujú. Y yo era hija única, entonces mi única, una de las formas como yo interactuaba era con los juegos estos. Pero hay veces que sí me desvelaba, o sea, pasaban 1, 2 o 3 noches y me desvelaba jugando a ellos. Eh, si me preguntas, no me acuerdo si haya tenido daños en la escuela o no, porque pues obviamente a veces mi mamá me decía, deja de jugar así, pero nunca me pusieron como una restricción de deja de jugar estos juegos. Entonces, hay veces que, como tú dices, ciertos comportamientos a lo mejor no son tan excesivos para nombrarlos como una conducta adictiva, pero, y a lo mejor mi adicción no, o mi comportamiento no era tan adictivo, pero hay gente que sí se queda todo el día y toda la noche jugando y empieza a perjudicar su día a día con sus relaciones personales o hasta sus relaciones laborales. Es aquí, me imagino, cuando es una adicción ya conductual. Sí, sí, ya empieza a verse ese patrón de abuso, llamémosle, ¿no? Porque igual mucha gente empieza con eso, ¿no? De, bueno, me empecé a desvelar algunas noches, pero pues ya estaba muy cansado y lo detuve. Entonces empieza como un poquito ese abuso, pero para que sea una adicción hay que acordarnos que hay otras definiciones que entran, que además de esos malestares, problemas, conflictos, continuarlo, eh, también se tienen estos conceptos de tolerancia y abstinencia, ¿no? Entonces, la tolerancia es que se necesita mayor dosis para mismo efecto. Y cuando hablamos de conductas, esto lo vamos viendo, por ejemplo, en los juegos, de jugar más horas o tener que estar subiendo más y más de nivel o adquirir más paquetes porque hay que pagarlos en muchos juegos para poder continuar. Eso sería la tolerancia para que la persona se siga sintiendo igual de bien o satisfecha con ese juego, ¿no? O en las apuestas que tengan que apostar más por más tiempo, van más seguido o mayores cantidades. Ahí hablaríamos de la tolerancia. Y la abstinencia viene cuando se interrumpe esta conducta, les genera malestar, les genera ansiedad, ¿no? Se ponen como inquietos, irritables porque les está faltando ese algo, ¿no? Entonces, por eso también les cuesta trabajo resistirse a nuevamente retomar esa conducta. Y otro de los famosos criterios de adicción que también comparten las adicciones conductuales es el craving o estas ansias por el consumo, ¿no? Que cuando es con sustancias igual llega a ser como muy parecido al hambre, ¿no? De se me antoja beber ya y lo necesito. Pero en las adicciones conductuales igual les viene como esa ansiedad o esa sensación de tener ya que jugar, ¿no? Y es una tensión tan intensa que solo se alivia con la conducta. Digo, lo digo entre comillas porque sí se puede aliviar de otras formas dentro del tratamiento, pero para la persona con la adicción siente que la única forma de aliviar esa tensión del craving va a ser por medio de su conducta, ¿no? Entonces ahí ya es donde empieza a generarse una adicción. Pero cuando una persona ya está así como mucho tiempo jugando o empieza a comprar más en Amazon o lo que sea, tal vez hablamos de una conducta de abuso y es ese paso previo para la adicción. Y ahí podemos empezar a intervenir para que no se desarrollen otros problemas. Ok, ahorita acabas de comentar varias cosas, ¿no? Que los gamers, que las compras compulsivas o esta parte de Amazon, el jugar. ¿Qué tipo de conductas conductuales son como las más frecuentes o las más conocidas? Yo tengo una conocida que un familiar de ella apostaba mucho y le causó el divorcio y la dejó en la ruina. Y por más que intentó, y aparte de eso, creo que vienen otro tipo de vicios que te pueden ocasionar este tipo de adicciones conductuales, ¿no? O sea, que puedes tener el alcoholismo o que a lo mejor también con un trastorno mental esté vinculado a este tipo de adicciones o nada más por sí sola se pueda ocasionar una adicción conductual. Te hice varias preguntas, sorry, pero se me vino Vale. y creo una me llevó a la otra.
De las más comunes están evidentemente la del juego, ¿no? Que se puede conocer como juego patológico o ludopatía, que consiste en apostar. Y hay diferentes modos, puede ser apostar en las maquinitas, en póker, puede ser en deportes, es también bastante común, etcétera, ¿no? Y esa es la más recientemente reconocida, tanto por el DSM, que es el que maneja la Asociación Americana de Psiquiatría, como el CIE, que es la guía que maneja la OMS. Y es la primera adicción conductual reconocida, francamente, con ya sus criterios diagnósticos. La que le sigue es la adicción a juegos en línea. Esa todavía no es reconocida por la APA, pero sí el CIE 11 ya la va a incluir en su manual. Entonces, ya se está abriendo más el camino a diagnosticarlas. Ya fuera de esas, no están dentro de los manuales oficiales, pero sí se ha visto que existe patrones similares al juego patológico o al uso de videojuegos en línea con las compras compulsivas, que también es algo que ha estado aumentando mucho últimamente porque la pandemia y este acceso en línea lo hace muy sencillo, ¿no? Y también una de la que se habla poco por todo el tabú alrededor, que es la adicción al sexo, entonces conductas masturbatorias, uso excesivo de pornografía, igual por aplicaciones tipo Tinder, se ha visto que también viene esta conducta compulsiva sexual, que el CIE la va a agregar, pero dentro de otro rango, no dentro de las conductas adictivas. Entonces, al menos las más reconocidas y sí, las más predominantes son las de los videojuegos y la de las apuestas. Todavía falta muchísima estadística y como todavía no están del todo bien reconocidas y establecidas, hace más difícil que se hagan estudios. Entonces, en un futuro espero yo tendremos más información sobre eso. Y por ejemplo, ahorita voy a tomar el tema, porque creo que hay muchos especialistas que están tocando el tema de la adicción a las redes sociales. Sabemos que en estos días hubo un apagón, donde desde las 10 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde estuvimos sin WhatsApp, Instagram, Facebook y creo que ya, ¿no? Más que suficiente. Sin embargo, para muchas personas, esos medios son sus medios de trabajo, su medio de comunicación, que, ok, lo puedo entender por forma laboral, pero hay otros que están totalmente adictos a las redes sociales. Justo en el iPhone sale, pero no sé si en el Android también, de cuánto has estado en tu pantalla. A mí cada vez me sale que menos y menos, la verdad yo me felicito, ¿no? Pero para mí no fue un caos ese día. Me di cuenta que no tengo esa relación codependiente con las redes sociales. Sin embargo, muchísima gente sí. Y a lo mejor ahorita, con la pandemia, que tú ahorita a lo mejor me lo puedes explicar más, ¿cómo ha afectado también esta forma de relacionarnos y de actuar ante las redes sociales? Lo que tú acabas de comentar, los juegos en línea, o sea, ya todo es en línea, las apuestas. Ahorita acaba de empezar los partidos de la NFL y muchísimos hombres apuestan en la NFL. Ahora, las apuestas y los juegos en línea te afectan a ti, pero aparte también afecta la economía de tu alrededor y la tuya. Es cuando yo creo que ahí es donde se empieza a generar un estrés hacia ti que se te sale fuera de control. Sí, justo las nuevas tecnologías es otra parte de estas categorías de adicciones conductuales, ¿no? Se habla de una adicción al Internet, pero últimamente hemos visto que más que adicción al Internet, el Internet ha sido un medio y se va diversificando porque hay quienes se enfocan más en los juegos en línea, hay quienes se enfocan más al uso de pornografía, hay quienes se enfocan más a las redes sociales, ¿no? Y unas de las más famosas adicciones conductuales que se describen son las de las redes sociales, porque es algo que se ve mucho más en adolescentes, sobre todo, ¿no? Y la mayoría de los estudios se han hecho en países asiáticos, curiosamente, Pues bien, pero sí se ha visto mucho en adolescentes, ¿no? O al uso del teléfono inteligente, ¿no? Del smartphone. Entonces, son chicos que si les quitamos el teléfono, pum, se les acaba. O sea, es como si les dijéramos, no vuelves a comer en la vida, ¿no? Sienten mucha ansiedad, se ponen irritables, no van a poder dormir bien por eso,
¿no? Pero a la vez el uso del teléfono, ya sea el uso de redes sociales, por ejemplo, el tratar de mantenerse comunicado, igual les va quitando sueño, les quita calidad en la escuela, en sus relaciones familiares, igual en sus otras relaciones sociales, ¿no? Porque tienden a tener más relaciones superficiales. Entonces se van viendo igual todas estas características que conocemos de adicciones, pero ya más enfocado a que están constantemente utilizando redes sociales en este caso, ¿no? Entonces, probablemente con el apagón hubo muchos chicos que empezaron a tener un pequeño síndrome de abstinencia, ¿no? Y es algo tan normalizado hoy en día, como es algo tan utilizado diario por todos, es más difícil que lleguen a consulta también por eso, ¿no? Porque es, bueno, pues yo lo uso normal, lo uso todos los días, ¿no? Y no tenemos como un límite bien claro de decir, ah, bueno, si son tantas horas ya va a ser malo, no lo hay. Entonces, es difícil irlo identificando, pero ahí buscamos esa misma disfunción que tú decías, ¿no? Como la vemos en los que apuestan que ya están, acabándose los ahorros, o vendiendo cosas, o pidiendo prestado a todo mundo, ¿no? Por ejemplo, en el uso de redes sociales es, pues, ya no entro a clase, o se me olvida mi examen, o llego tarde a trabajar, o no me presento bien, o no funciono como debo por estar ahí fijo, ¿no? O me cortó mi novio porque, pues, no lo pelaba por estar viendo redes sociales. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esas características de la conducta adictiva, ¿no? Ahora bien, lo que ahorita estabas comentando, ¿no? O sea, hay un efecto hacia la conducta externa que económicamente te vas acabando, y la otra en la manera en cómo te relacionas, te vas aislando por estar en esa adicción. Con respecto a las emociones, ¿qué tipo de emoción es la que se da más frecuentemente en estas conductas adictivas? Inicialmente es el placer, ¿no? Hay un high, como que se viene ese rush y esa sensación placentera de hacerlo, ¿no? Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos comprado algo que nos gusta y dijimos, bueno, órale, lo voy a hacer de forma un poco impulsiva y se siente como padre esa como adrenalina que describen. Ujú. Y ese es la famosa recompensa inmediata, ¿no? De las conductas adictivas. Entonces, la emoción inicial suele ser esa y genera ese placer. El problema es que ese placer o esa emoción es muy intensa, pero es muy rápida y dura poco tiempo. Entonces hay que estarla haciendo más constantemente para seguir sintiendo eso, ¿no? Si yo hago ejercicio, por ejemplo, o estudio para obtener mi título, es un esfuerzo sostenido y entonces el placer que eso me da es una liberación sostenida, digamos, contra el placer inmediato y abrupto que me dan estas cosas. Entonces, inicialmente se siente bien y es el gancho de toda adicción, que se siente muy padre al inicio. A lo largo del tiempo viene la tolerancia. Entonces, mi cerebro se acostumbra a recibir ese tipo de placer y entonces, para sentir lo mismo que antes, voy a tener que hacerlo más y más y más, o a mayor intensidad, mayor frecuencia, y por eso empiezan a venir los otros problemas. Y entonces ahí ya empieza a bajar como ese umbral que tengo y viene esa intolerancia a sentirme estresada, ansiosa, enojada, porque también empiezan a lidiar esas emociones desagradables con su conducta adictiva. Y ya pasado tiempo, cuando se llegan a los puntos más graves, digamos, de la adicción, esa sensación de placer se va perdiendo y la gente realiza la conducta o consume solo para evitar sentirse mal, ya ni siquiera porque se sienta bien, porque el cerebro va creando esas adaptaciones de cómo voy percibiendo ese placer. Entonces, en cuanto a emociones, inicialmente, pues está padre, es bonito, pero a lo largo del tiempo lo que va predominando es ansiedad, culpa, ¿no? Como síntomas depresivos, una tristeza intensa, desmotivación, desánimo, poca energía, ¿no? Se van sintiendo cada vez peor y peor. Y como también son conductas que los aíslan, pues también se van aislando socialmente y pierden ese apoyo de otros. Entonces, es bueno conocer que como cualquier adicción al principio se van a sentir acá arriba, súper bien,
pero poco a poco van a ir bajando, bajando y cada vez los vamos a ir viendo más deteriorados, más tristes, ansiosos, irritables, ¿no? O sea que digamos que es básicamente como cuando tienes una adicción en drogas, al alcoholismo, o sea, simplemente que aquí es conductual, ¿no? Ujú. Ahora bien, voy a regresar. Lo que yo te comentaba, este tipo de conductas de adicción conductual van de la mano de algún trastorno que se esté o sea, que tenga la persona o de una adicción en sustancias o simplemente se puede llegar a dar sola. Por pura definición se puede llegar a dar sola, ¿no? ¿Ok? Y no es raro encontrarnos con que vengan solos, pero también es común que vengan de la mano con otras cosas. Evidentemente, lo más común va a ser con otras adicciones. La adicción por sí sola es una sola enfermedad como en conjunto, ¿no? Pero va cambiando como hacia qué en particular dependiendo de cada persona. Entonces, por eso hay unos que prefieren el alcohol, otros estimulantes, otros videojuegos, otros alcohol y apuestas, ¿no? Entonces, lo más común es que tengan algún otro tipo de adicción relacionada y lo más común es que sea sustancias, ¿no? Sobre todo alcohol y cigarro. En cuanto a otras enfermedades, también como las adicciones a sustancias, es muy común que tengan acompañado síntomas depresivos y síntomas ansiosos, ¿no? Pero se ha visto también que hay otras cosas como factores de riesgo que pueden predisponer a presentarlo. Por ejemplo, un déficit de atención, hiperactividad que no se haya tratado, predispone a desarrollar adicciones, tanto a sustancias como conductuales, ¿no? Em, Algunos rasgos de personalidad como la alta impulsividad, la poca tolerancia a la frustración o a estas emociones no tan agradables como la ansiedad, también predisponen un poquito a presentarlo. Entonces, también es común encontrarnos con estas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, y ahorita que acabas de decir que la ansiedad, la depresión, la frustración, son comportamientos que la pandemia ha generado fortísimo. Cada vez que hablo con un especialista, como es en tu caso, no sabes el gusto que me da que me dicen, estamos hasta el full de trabajo. Y yo, qué bueno, la gente ya sabe que existen, o sea, siempre han existido, pero ya están yendo con ustedes. Y eso es un gran avance. Qué feo que tuvo que hacer a raíz de la pandemia. Pero aquí me gustaría preguntar cómo, o sea, la depresión, la ansiedad, la frustración, el aislamiento puede ocasionar una adicción conductual y ni siquiera lo sabemos. Bueno, acá también se requiere un poquito de esas predisposiciones previas, ¿no? No Ujú. cualquiera lo genera, pero no hay forma de que sepamos quién tiene esa predisposición en su cerebro, entonces es mejor prevenirlo. Eh, pero quienes están más en riesgo, y más en la pandemia, que sí se ha visto aumento en todo lo psiquiátrico, pero también en las adicciones, uno es aislamiento social, ¿no? Esta parte del placer, sobre todo mediado por la famosísima dopamina, nos sirve para sentirnos bien, tranquilos, motivados, atentos, y entonces todas esas recompensas naturales como socializar, lograr mis metas, ¿no? Ir al trabajo, hacer ejercicio, van liberando dopamina y hacen que me sienta bien, que me recompense y me motive a seguir así. Entonces, la pandemia lo que fue haciendo es como encapsularnos en nuestras casas, no ver tanto a la gente, no poder salir, no cambiar el ambiente y eso estresa. Y entonces a veces mi cerebro busca cómo, cómo remediar eso de una forma rápida y sencilla. Y muchas veces se acuerda así como, pues yo me acuerdo que bebiendo te sentías súper bien, ¿no? O me acuerdo que alguna vez apostaste y te ayuda. Entonces como que a veces eso empieza a dar como ese clic de, pues tal vez no me da tiempo de ir al casino, pero bajo la aplicación y juego en línea, ¿no? O tal vez no puedo ir y socializar con mis amigos, pero pues me meto a las redes sociales al full, ¿no? O me está estresando mucho que ahora mi trabajo en casa son más horas de trabajo y me estreso, entonces ya no me queda tanto tiempo de irme a pasear como antes y mi cerebro va a buscar algo rápido y a veces viene siendo el meterme a compras o apuestas, todas estas cosas. Entonces, la pandemia sí nos ha traído también mucho eso, por ese aislamiento, por esa falta de como recompensas naturales, de los cambios de la vida, va generando mucho estrés. Y
pues desafortunadamente el tener bueno, no desafortunadamente, ¿no? Sí funcionan, pero funcionan liberando un poco de esa tensión y ansiedad. La parte desafortunada de eso es que a veces, sobre todo si somos más impulsivos, nos cuesta más trabajo frenar impulsos, decimos, esto me hizo sentir bien, me ayudó, y se sigue, se sigue, se sigue, y se empieza a repetir, y es cuando empieza esa conducta de abuso y ya luego adictiva, ¿no? O sea, no ponemos como que el límite a tiempo, ¿no? Así es. ¿Cómo se puede prevenir llegar a una adicción conductual y de qué manera los familiares o la gente cercana a esta persona que está viviendo esto pueden ayudar? Como en todo, la mejor forma de prevenir, uno, información, ¿no? Hay que conocerlo y hay que saber que existen, ¿no? A veces, como no es una sustancia clásica, dicen: "Ay, no, solamente lo está haciendo y ya", pero sí tiene mecanismos en el cerebro bien claros, similares a una adicción, ¿no? Entonces, el conocer que es una enfermedad adictiva ayuda a darnos cuenta de esas cosas. Eh, la mejor prevención es mantenerse lo más saludables posible, ¿no? Cuidarnos, mantener nuestras relaciones sociales, de repente hacer algo de ejercicio siempre va a ayudar, mantener una buena alimentación, cuidar nuestro tiempo libre, ¿no? Apapacharnos de repente, descansar, tener hobbies, ¿no? Tener metas y estar trabajando continuamente en ir creciendo. Todas esas son cosas que, pues, a lo que le dan es a mi motivación y a mi bienestar. Entonces, si estoy más motivada, estoy más tranquila, previene mucho las adicciones. En cuanto a cosas familiares y más en adolescentes, en niños, sí se recomienda que los papás estén súper atentos, ¿no? Y más en las tecnologías, que tengan una buena vigilancia, que conozcan los límites, que les pongan límites claros, ¿no? De a tal hora apagas el celular y no lo puedes usar, ¿no? Y que vaya aprendiendo a tolerar igual ese rato de estar sin su celular o sin las redes o sin los videojuegos, ¿no? También irlos limitando y que el otro rato pues empiecen a usarlo en otras cosas que no requieran esas conductas repetitivas que pueden generar problemas. Y es otra forma que ayuda mucho a la prevención, ¿no? Em, las familias también lo que pueden hacer, si ya están sospechando que alguien tiene alguna conducta adictiva, siempre lo mejor que podemos hacer es ser honestos y claros, ¿no? Entonces ya te saqué una consulta con el psiquiatra, pero no le hay que decirle que es el psiquiatra y no hay que decirle por qué, nada más lo llevamos y ya que híjole, eso no ayuda. No, eso es lo peor que te pueden hacer. Sí, es horrible para cualquier cosa. Sí. Y empeora el tratamiento, ¿no? Uno no lo quiere hacer, o sea, ya nada más por eso genera rechazo inmediato y es más difícil. Entonces, el ser honestos ayuda. Ser honestos es decir, oye, hemos visto que has estado jugando muchísimo y ya no haces lo mismo que antes, bajan tus calificaciones y nos preocupa, ¿no? Nosotros pensamos que podrías estar teniendo un problema o una posible adicción a esto, ¿no? Va a haber mucha resistencia, pero hay que ser tranquilos, hay que entender que a nadie le gusta tener un problema y nuestra reacción inicial suele ser esa negación, pero siendo honestos, hablándolo, va ayudando, ¿no? Informarse, decir, bueno, ¿qué te parece si vamos con un especialista y que nos saque de dudas? Vemos si sí, si no, y ya vamos, ¿no? Pero siempre siendo muy honestos con la persona de qué veo, qué siento, ¿no? ¿Qué percibo en ti? Y también escuchar lo que me dice el paciente, ¿no? Tal vez dice, bueno, pues es que no es tanto que fue a internet, pero pues me he sentido muy desanimado y tal vez era una depresión y la trata de aliviar con videojuegos, ¿no? Entonces tal vez también esa persona se abra a decir, bueno, no, en realidad lo que pasa es otra cosa. Entonces siempre ser muy honestos les va a ayudar, ¿no? Mantenernos informados también. Ahorita que comentabas de acudir con un especialista, yo sé que en el ramo de las terapias hay diferentes tipos, no, en cada caso no es compatible toda la persona a cierto tipo de terapia. Entonces, no sé si en este caso se tiene que ir con alguien especialista en adicciones y bien que estén informados también de adicciones conductuales o pueden ir a cualquier tipo de terapia. Pues lo ideal va a ser que conozcan de adicciones y más adicciones conductuales, ¿no? O sea, si se puede, pues súper bien. Pero lo mejor que se puede hacer siempre es empezar por buscar ayuda, aunque sea terapia en general, ¿no?
Y ya si el terapeuta va viendo que se le sale de las manos, pues esperemos que tenga esa interés de decir, chin, ¿sabes qué? No, pero te envío con este otro especialista, ¿no? La mejor terapia también es en la que uno se siente cómodo y bien. Sabemos que sí, por por los artículos científicos vemos cuáles tienen mejor evidencia para ciertas cosas. Pero ya en la práctica, si yo me siento mejor con psicoanálisis o con gestal o con cognitivo-conductual, dialéctica, ahí es. Y si le está funcionando a la persona, ahí es. Toda adicción siempre, siempre debe de llevar terapia. O sea, si no tiene un tratamiento psicoterapéutico, nos estamos quedando bien cortitos en un tratamiento. Podemos dar apoyo con medicamentos y otras cosas, pero la terapia es lo que va a ayudar a que genere estas estrategias para lidiar con lo que mencionábamos de esos factores de riesgo, ¿no? De tolerar mejor su frustración, del manejo de ansiedad, de cómo comunicarse, socializar. Entonces, de terapias hay muchas. A mí en particular me gusta mucho el enfoque de la eh, dialéctico-conductual, ¿no? Y las técnicas enfocadas al mindfulness con los adictos, pero no a todos les funciona igual. Entonces, cada quien va a ir buscando con cuál se siente más cómodo y se vale buscar opciones, ¿no? No para todos es terapia grupal, otros prefieren más individual, otros sí. Entonces, es ir buscando también cómo se va adecuando a cada paciente. Nada más para que la gente sepa más, porque hay veces que escuchamos términos y damos por hecho que lo sabemos y a lo mejor no. Pero me gustaría esto lo que acabas, que la que te gusta mucho, ¿no? La terapia dialecto-conductual. ¿Qué es? ¿Por qué te funciona? ¿Y por qué consideras que en tu caso como terapeuta es la que mejor le puede ayudar a una persona que esté pasando por esto? Es una terapia que se originó, tiene sus bases en la cognitivo-conductual y se originó para ayudar a los pacientes que tienen trastorno límite de personalidad, que tienen muchos de estos rasgos de inestabilidad, de impulsividad. Por eso les ayuda mucho a los adictos. A mí en lo particular me gusta para ellos porque es una terapia un poquito más libre, no es tan estructurada como otras. Y el paciente con adicciones, pues también suele ser como más abierto, le cuesta trabajo seguir tanta estructura, hay que ponérsela así, pero es como poquito a poquito. Suele ser más gentil en ese sentido con los pacientes, no suele ser tan confrontativa como otras. Y también tiene muchos aspectos, sí, el control de pensamientos, de emociones, pero también tiene prácticas de mindfulness. Y la verdad es que el mindfulness es algo que también tiene muchísima evidencia en muchísimas enfermedades y en adicciones ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, también por eso me gusta mucho la dialéctica conductual con estas pacientes, porque les das como mindfulness, les estás dando esas habilidades y es un poquito más libre o no es tan rígida como otras y se sienten más cómodo y me ha ayudado a que tengan mejor apego muchos de los pacientes. Ok, pues muchísimas gracias por aceptar esta cápsula, Sofía, con nosotros. Siempre es un aprendizaje constante el que cada cápsula estoy teniendo con ustedes. Me lleva a reflexionar muchísimo a veces de comportamientos o cosas que yo hago y digo, ¿será que tendré esto? Pero no me gusta cuestionarme más allá de... Pero creo que esta información puede ser muy valiosa para muchísimas personas que a lo mejor lo están viviendo o como padres de familia se están dando cuenta que a lo mejor uno de sus hijos puede tener este comportamiento de una adicción conductual. Y no sé si quisieras compartir tus redes sociales, un consejo con el que terminar, o en caso de que la gente te quiera contactar, ¿dónde lo puede hacer? Gracias. Gracias por la invitación. Me pueden buscar en mi página, está sofiacardenas.com, tal cual, y ahí están mis datos, el consultorio, está un formato para que envíen correos si necesitan hacer alguna otra pregunta, igual en Facebook me encuentran. Y el consejo que les doy es tengan paciencia, hay que acordarnos que es un trastorno mental, es una enfermedad, no se elige, no es que una persona quiera tener un problema de adicción, entonces hay que tenerles también algo de entendimiento y paciencia. Y si alguien está pasando por alguna adicción o lo sospecha y se está sintiendo mal, también hay ayuda y se puede, ¿no? Entonces también se vale hablarlo y pedir ayuda, ¿no? Creo que lo que mencionaba, ser honestos, hablar las cosas es el mejor primer paso que podemos dar. Sí, simplemente hay que quitarnos ese tabú
Hay que mejor quedarnos callados por miedo al qué dirán o soy fuerte y sé que yo solo lo voy a sacar. Siempre pedir ayuda y ser honestos con lo que estamos sintiendo nos va a llegar a tener un mejor entorno y sobre todo a sentirnos mejor con nosotros mismos. Y al sentirnos mejor con nosotros mismos, créanme que poco a poco vas a ver cómo las cosas se van acomodando de la manera que tú siempre quisiste. Pero lo importante es que primero estés bien contigo. Vitaminas, recuerden que es tiempo de decir, es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos in touch.